Vengo aquí como presidente de ADIA, exclusivamente, de una de las asociaciones que coorganiza este congreso, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad para agradecer el empuje y toda la fuerza que ha puesto en este congreso la maestra Marta Erika Alonso de Moreno Valle, como presidenta del DIF estatal de Puebla, que ha permitido y ha mantenido la magia de los congresos mundiales, donde aquí en esta mesa tengo gran responsabilidad por ser moderado por la doctora Elba, que conocí también aquí en Puebla gracias a la maestra. Hoy Yetzabel, la doctora Yetzabel, que nos conocimos en Cuba, con grandes paseos por La Habana, en nuestras reflexiones sobre el derecho de familia hace ya muchos años. Quiero comentarles sobre todo que este Congreso Mundial, que es el 6º, para mí es de los mejores que se han celebrado, que se están organizando, y eso ha sido gracias al empuje, a la sensibilidad y al compromiso que hay en México, en diversos estados, en las presidentas de los DIF que nos acompañan, que con su trabajo arduo están demostrando su preocupación y su ocupación permanente por los derechos de la infancia y la adolescencia. Sin olvidar toda la investigación que se hace desde la academia, desde las universidades y también las organizaciones civiles, donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podemos intentar cambiar el mundo, participar y contribuir al bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un objetivo compartido por todos. La buena práctica que yo les traía tiene que ver con el derecho a vivir en familia. El derecho a vivir en familia relacionado con la migración. Un tema que nos preocupa y que además nos vincula a diversos países. México está entre Centroamérica y Estados Unidos, una situación estratégica geográficamente para tener esos movimientos, yo diría, de supervivencia, del instinto de supervivencia, como ocurre con España entre Europa y África, donde también tenemos esos movimientos migratorios, tanto del África del norte, de los países árabes, como del África subsahariana, de aquellas personas que buscan un mundo mejor y encuentran, hemos visto ya en las conferencias, las consecuencias fatídicas que se producen en esos movimientos migratorios. No es mi objetivo aquí, sino que es el de exponer una buena práctica, y aquí les traigo un poco la experiencia de ADIA, de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que además de coordinar, mantener y promover los congresos mundiales por los derechos de la infancia y la adolescencia, al que les animo a seguir a partir de ahora, vinculados a través de mi Facebook, por ejemplo, a través del Facebook de ADIA, a través del DIF estatal, del SEDIF de Puebla, que seguro que van a estar al corriente. De hecho, la maestra, estoy convencido que será la que dé el testigo a la próxima sede, y sé que va a mantener esta actividad mundial por los derechos de la infancia. Pues bien, ADIA es una asociación creada en un municipio de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, donde se realizó un precongreso en julio y donde incidimos especialmente en la participación, en el derecho de participación de niños, niñas y adolescentes, con un objetivo claro, y es que a través de su incorporación a la ciudadanía activa es la mejor forma de convertirlos en ciudadanos de pro. Es decir, solo ejerciendo los derechos se pueden conocer los deberes. Había hoy precisamente un comentario en Facebook que decían, bueno, que le hacían a la maestra en su Facebook de, está bien que hablen de derechos, pero ¿por qué no hablan también de deberes? La respuesta es clara, los derechos llevan implícitos los deberes. Los que nos dedicamos al ámbito jurídico lo sabemos bien. Para ejercer nuestros derechos responsablemente, como haremos mañana con Internet, tenemos que conocer hasta dónde van nuestros derechos, para no colisionar con los derechos de los demás. Y ahí vean implícitos nuestros deberes. Esa es la oportunidad que merecen los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, de los que son titulares desde el nacimiento. La familia es plural. Hay diversos modelos familiares en nuestro ámbito cultural y no los podemos obviar. Hay muchas familias monoparentales, donde solo un progenitor, generalmente la madre, se dedica de los niños porque el padre desapareció y están en un gran riesgo de exclusión. Hay familias reconstituidas, o ensambladas, como dicen en Argentina,
porque se han ido sucediendo diversos modelos familiares. Nosotros en Cataluña acabamos de aprobar una norma donde se regulan funciones de aquellos que ejercen de padres sin serlo, que son los progenitores sociales, los que están, los mal llamados padrastros o madrastras, que todos nos entendemos, ¿no? En Cataluña se habla de el cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor biológico, que queda más elegante, para no decir lo que todos pensamos. Pues bien, ese progenitor social también debe tener una función importante por su vinculación afectiva con el niño, niña y adolescente. Pero en esa relación en la que se encuentra el niño, con su familia, con su contexto, con la escuela, y especialmente en movimientos migratorios, se generan conflictos que los niños viven como duros, graves, propios, y que a los adultos muchas veces nos parecen insustanciales. Son cosas de niños, no os preocupéis. Para ellos son muy importantes. Y ahí es donde se inicia el proyecto de ADIA, gracias a la alcaldesa de Santa Coloma, que tenía mucho interés por venir a Puebla, pero en el momento actual en Cataluña no le ha sido posible, y le manda un saludo a la maestra Marta Erika. Ella apostó también por los derechos de la infancia diciendo, aceptando un proyecto en el que potenciamos la mediación en conflictos, la participación directa de los niños, niñas y adolescentes en conflictos mediante una formación en técnicas y habilidades mediadoras, que significa en definitiva dejar de agachar la cabeza, levantarla y afrontar los problemas como propios, gestionándolos a través de la comunicación, del diálogo, sustituyendo la violencia, la fuerza, por la negociación, por la comunicación, por el entendimiento. Cuando un niño comete un pequeño hurto en una tienda, si la mamá le dice, ve y le dices a la señora que esto lo has tomado y que lo devuelves y le pides perdón. El mejor ejercicio que se puede hacer. Pero realmente hay mamás que dicen, la próxima vez roba algo más de más valor. Miren, una de las experiencias más duras que yo he tenido ha sido este verano en Lima, donde estuve en un centro de menores de rehabilitación. Realmente era una cárcel de menores, donde un niño se me acercó y me dijo, estoy aprendiendo a escribir aquí, no quiero salir, no quiero llegar a casa porque mis papás me mandan a matar. Era un niño que había sido detenido como sicario y era una dulzura de niño. Y yo me quedé impactado diciendo, ¿qué es la familia? La familia solo es aquella persona o aquellos progenitores idóneos para atender a los niños, satisfacer sus necesidades y contribuir al libre desarrollo de la personalidad. Y en esa función de los padres, lo más importante es que admitan que el niño tiene el derecho de participación, de exponer cuáles son sus sentimientos, sus preocupaciones y su opinión. Pero, importante, eso lo dice la Convención. El derecho a ser escuchado no es el derecho a ser oído. Significa el derecho a atenderle en su opinión y devolverle directamente una respuesta aplicando el interés superior del niño. Mira, hijo, esto tiene que ser así porque es lo mejor para ti. Y que lo entienda y que lo asuma. Y que se cumpla esa comunicación entre padres e hijos. Comunicación y afecto yo creo que son los dos elementos esenciales para acabar con la violencia. Y eso lo podemos hacer directamente atacando a la raíz, que son los problemas de convivencia. Problemas de convivencia que se pueden generar en la escuela, en la familia o en la sociedad, en los lugares de encuentro. Santa Coloma precisamente es una ciudad muy pequeña, 7 kilómetros cuadrados, limítrofe a Barcelona, unida a Barcelona, solo la separa un río, pero en el que viven 120.000 personas. Pero de esas 120.000 personas, el 40% de la población es de origen inmigrante, es inmigrada. La mayoría china y de Marruecos, pero con un importante número después de ecuatorianos, bolivianos y peruanos. Pues bien, en esa diversidad que se produce en la escuela se generan conflictos culturales que hay que atender de raíz, planteando cuáles son los mínimos de convivencia y de respeto, que yo creo que eso es la clave, el respeto recíproco, y solo se aprende a través de la mediación. ¿Cómo organizamos la mediación? Inicialmente se hacía con un mediador adulto, pero ahora lo hacemos formando a un niño
para que sea mediador entre los demás. Es decir, tenemos que detectar al niño líder para que gestione los conflictos. Con eso les quería simplemente exponer como idea inspiradora la potenciación de la mediación, igual que en las crisis de familia, la mediación familiar está dando buenos resultados, cuando el niño tiene un conflicto que sea el protagonista, que asuma que él tiene que asumir también la respuesta a su problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia. Yo voy a dar seguimiento el día de hoy, aparte de lo que se habló en la primera conferencia magistral, parte de lo que Isabel Crowley y Carla Gallo nos mostraban sobre la Convención y los demás temas relacionados con los derechos de los niños, los grandes avances. La voy a obviar un poco debido a que ya partimos de ese marco y tenemos muy poco tiempo. Para hablarles de un caso específico, hoy el representante de la Organización Integral de las Migraciones nos hablaba de los distintos flujos y hablaba de casos particulares y tipos específicos de migrantes, en particular el caso que nos atañe de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Para quienes no tienen idea, Tabasco tiene frontera con el país vecino de Guatemala. Normalmente el tema de la migración a nivel nacional ha sido estudiado y trabajado en estados fronterizos como Chiapas y Oaxaca. Tabasco no fue un estado en donde la migración fuera por muchos años un tema de atención, en particular no relacionado con los migrantes no acompañados. Entonces, para quienes ahora estos bellos espacios pueden ser lugares de ecoturismo maravillosos, para muchos de nuestros niños, los niños que vienen principalmente de Centroamérica, son un gran reto. Son barreras enormes que representan el último paso antes de comenzar el último periodo del trayecto, que es cruzar México, ¿no? El DIF Tabasco, como ustedes saben y como es normalmente en los distintos DIFs, cuenta con la responsabilidad de atender a los menores no acompañados, niños, niñas y adolescentes. La diferencia es que en el caso de Tabasco, por lo que mencioné antes, no contamos con un albergue. La responsabilidad que tenemos como DIF de atender a los niños se ve limitado por la infraestructura original que tenemos como punto de partida, que es un módulo de atención a niños, niñas y adolescentes no acompañados, migrantes. Esto nos ha implicado diversos retos, de los cuales de por sí ya en la mañana se hablaba. Los sistemas DIF estamos rebasados para cumplir con esta obligación y bueno, el tema sigue creciendo de manera muy importante. Yo quiero partir de decirles que aún con estas limitantes en las cuales no quisiera concentrarme porque son de todos conocidos, voy a platicar más bien del esfuerzo que estamos haciendo para con ello trabajar y sobre todo para aportar a un debate que es un debate nuevo sobre cómo trabajar con los niños que tenemos aquí en estos periodos y cómo desde el trabajo que hacemos contribuir a un cambio que nosotros creemos fundamental frente a un fenómeno tan grande como el que estamos enfrentando. De enero a octubre nos movimos 88% comparado con el año anterior, es decir, por ahí de mayo de este año nosotros ya estábamos atendiendo el mismo número que atendimos el año pasado completo. Siguiendo las tendencias que ya hablamos en la mañana, no muy distintas a las que se presentaron por parte de la Organización Internacional de las Migraciones, más del 50% provienen de Honduras, lo cual vimos también, ¿no?, en la gráfica que nos presentaban. Las tendencias son similares. Los siguientes grupos son muy considerablemente mayores, el de Guatemala y el de El Salvador, comparados con Ecuador, Cuba y Nicaragua, ¿no? Solamente para hablar un poco del contexto y que tengan una idea, mencionaba yo cuánto hemos crecido. Creo relevante decir que en 2013 20% eran niñas, en 2014 30% de quienes atendimos son niñas. Hay un incremento importante y ahí cabe también mencionar que si nosotros desagregamos por grupos etarios y vemos la edad de los niños y de las niñas que migran, podemos comentar que, bueno, hablando en general, 75% niños y niñas estaban entre 16 y 18 años y ahora 60% para 2014. Es decir, los niños están reduciendo la edad a la que migran, por lo menos aquellos a los que nosotros estamos atendiendo, tendencia que, como también decía, coincide con las que se presentaron esta mañana. Si desagregamos el grupo de edad, considerando el género, encontramos que las niñas migran a mucho menor edad que los niños. Entonces, estas son como cifras
para dar una idea del contexto, y 5% de ellos, al menos de los que tenemos, son reincidentes. Es decir, muchos de estos niños van y regresan, van, se detienen, son deportados a su país y vuelven. Hay casos que tenemos de 8 intentos. Estamos hablando de niños en ocasiones de 7, de 8, de 6 años de edad, que viajan o llegan al menos al módulo solos. Entonces, para que tengamos una idea de las dimensiones del problema que se enfrenta. Les decía yo, en este módulo nosotros tenemos capacidad para 30 niños. Hay meses que atendemos 90. Y como decía yo, no es un albergue, es un módulo que se ha acondicionado para proveer de las atenciones mínimas necesarias posibles, como son la alimentación, el cuidado de ellos, su seguridad. Está dentro de la estación migratoria, caso muy específico y muy particular también dentro del contexto nacional, lo cual no protege en todos los sentidos el derecho de hacerles sentir en libertad, porque están dentro de una estación migratoria, aunque estén en un módulo separado. Entonces, bueno, moviéndonos un poco al contexto en el que nosotros, del contexto en el que nosotros estamos trabajando, a lo que queremos discutir, bueno, es de todos conocido que estas condiciones pues son adversas y que ellos llegan ahí habiendo enfrentado una serie de dificultades, que bueno, es de todos conocido, ¿no? El proceso, las complejidades y la serie de derechos que se han violado, algunos desde sus países de origen. Hablaba Carlos ahora sobre las familias, algunos provienen de familias que los han expulsado desde antes de que ellos decidieran salir. En la mañana se hablaba de los motivos o de las causantes de la migración de los menores. Otros no, otros van en la búsqueda de sus familiares, otros van en la búsqueda de esas familias que han perdido por las distintas circunstancias que se están enfrentando. Entonces, la variedad de los estados psicosociales de los niños, bueno, es algo que debemos considerar. De ahí, bueno, nos vamos a mover por el tiempo a el modelo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Nosotros partimos de la idea de la protección de los derechos, que es de todos conocida y aceptada, y proponemos incluir en este marco de atención a los niños algunos factores que consideramos muy importantes, en particular el de resiliencia y el de antifragilidad. Es decir, nosotros tenemos a los niños por unos cuantos días y somos incapaces de modificar el contexto social del que ellos provienen. Nosotros no podemos detener tampoco los flujos migratorios ni la causa que ha hecho que esos niños enfrenten todos estos riesgos en su búsqueda de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué sí podemos hacer mientras los estamos trabajando en este espacio tan pequeño y con estas limitantes de las que yo hablaba? Pensar en qué les estamos ofreciendo. Y ese es el reto que el DIF Tabasco se ha propuesto a sí mismo, y es el trabajo que estamos haciendo en compañía de UNICEF, en compañía del ACNUR, que es el de ir más allá de observar la procuración de sus derechos para darles a ellos capacidades individuales que les permitan proteger sus propias capacidades, sus cualidades, su dignidad. ¿Cómo hacer esto cuando encontramos a un niño que parte de una situación de vulnerabilidad y miedo, que llega ahí con muchas dificultades y con los sentimientos que Isabel mencionaba en la mañana, de frustración, que va a volver a su país a enfrentar de nuevo una serie de retos de los cuales él viene huyendo? Nosotros creemos que poner un cuerpo de la literatura que existe en otras áreas para el trato con niños, y que algunas de ellas pues son más o menos recientes, puede ser de mucha utilidad. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para mantenerse con sus cualidades individuales, físicas, psicológicas, sociales, frente a la adversidad. Entonces, los cambios vienen, afectan, y a algunas personas les generan traumas y a otras no. ¿Por qué? Porque el trauma es una consecuencia de la reacción que el individuo puede tener frente a las circunstancias adversas que a veces voluntaria o involuntariamente han llegado a su contexto. Y nuestra idea es promover la resiliencia e intentar un poco más, que es el modelo de antifragilidad, que busca no solo hacer de esa circunstancia adversa un niño que sigue ahí, ¿no? Un niño que ha sobrevivido la circunstancia, sino hacerlo un niño que es capaz de desarrollarse a partir de esa adversidad. Es decir, recordarle a ese niño que si él ha llegado ahí es porque tiene ciertas cualidades que son muy importantes para su vida.
Él está ahí porque es un niño fuerte, porque ha sido capaz de ver cosas muy difíciles, de sobreponerse a sus miedos, a su propia familia, a los riesgos, a las violaciones de los derechos que han ejercido sobre él, en ocasiones su Estado, en ocasiones el nuestro, en ocasiones quienes le acompañan. Y él está ahí, en ese momento, y va a volver a qué y cómo. Y nuestra intención es aportar ahí una reflexión profunda sobre el manejo y, digamos, el enfoque que damos a la atención que nosotros podemos proveer en esos cortos espacios que tenemos, de forma que estos niños puedan regresar a sus países en condiciones más fuertes psicosocialmente para enfrentar quizá los mismos riesgos, pero de manera diferente, en donde ellos puedan convertirse en los verdaderos actores de cambio de la sociedad en la que vivimos. Soy originario de la Junta Auxiliar de San Francisco Cotlán, en el municipio de Coronango, estado de Puebla. Debido a la falta de posibilidades que se pueden encontrar o coexistir en por decir así, un municipio, se tiene esa necesidad, esa necesidad de salir a buscar mejores opciones, mejores oportunidades por lo que uno está sufriendo, por lo que uno está pasando. Créanme que es difícil ver y sentir que para tu familia puede ser una carga. Sentir que el salario que le están pagando a mi papá o mi mamá trabajando no alcanza, no rinde. Y además que para tener así necesitamos una mejor educación. En ese caso, yo tuve un intento de emigrar para tratar de mejorar la calidad de vida, no solo la mía, sino la de mi familia. Tuve ese planteamiento desde un principio. Quise dejar de ser una carga y ser un apoyo para ellos. No tiene mucho tiempo, no recuerdo precisamente las fechas ni los lugares porque digamos que esos recuerdos o esas emociones quedan perdidos o te quedas frustrado ahí. Por eso lo escribí, traté de recordar lo más que pude. Pero en las partes finales no es del todo mi historia, sino también la historia de otra persona que en realidad me apoyó y estaba conmigo. Al final de la presentación pueden notar que ahí mi nombre es Luis Alberto Robles Sáenz, pero ahí está José Luis Robles Sáenz, porque la persona que estuvo conmigo se llamaba José. Él pasó y vivió más. De regreso lo volví a encontrar. No sé, azares del destino, situaciones, lo encontré. Me dijo lo que le había pasado y todo, me contó su historia. Yo no pude seguir o pasar, porque en un lugar, no recuerdo el nombre, porque simplemente iba yo con un grupo en el que estaba yo, tratando de buscar amigos o asociación, estar con alguien más para poder apoyarme y no estar solo, porque en verdad es una desgracia tener la desconfianza y tener que quedarse despierto toda la noche solamente para vigilar tus cosas, que nada más puede ser comida y agua. En esos momentos yo lo conocí, es una verdadera historia. No recuerdo bien los principios, no sé dónde está, pero sí le agradezco que hubiera estado junto a mí y me hubiera apoyado. No sé, me faltan palabras, es que me tiembla todo, sinceramente, porque yo soy su portavoz y quisiera que su historia no muriera. Gracias. Les confieso que luego de haber oído al valiente joven Luis Alberto, casi que a mi ponencia se hace nada, porque justamente en el día de hoy les quería platicar sobre los efectos negativos que genera la migración en el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. La migración y el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes constituye una temática de interés y actualidad en el ámbito de protección de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia,
Los efectos jurídicos que genera este fenómeno, pues ya lo escuchamos de la valiosa anécdota que nos ha relatado nuestro gran amigo. Pero justamente en estas ideas inspiradoras, pues estuvieron mis pensamientos cuando decidí escribir algunas líneas sobre los efectos de la migración en el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. Por tanto, los puntos de la agenda a tratar en el día de hoy, en primer lugar, la migración, incidencia en el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, el derecho a vivir en familia en la Convención sobre los Derechos del Niño y su vulneración por la migración, un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en tercer y último punto, la representación legal versus capacidad progresiva en procesos migratorios. Realmente es una cuestión de justicia, con el objetivo fundamental en esta breve ponencia de valorar desde una perspectiva de los derechos humanos los efectos de la migración en este derecho personalísimo de las personas menores de edad. Ciertamente el profuso debate que ha generado la migración reafirman al ser humano como centro de los programas migratorios y por tanto instan a los estados a garantizar el respeto de los derechos humanos del migrante, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, condición social, religión, opinión política, origen étnico, género o edad. Sin embargo, la migración infantil no siempre es concebida desde la perspectiva de los derechos humanos, suscitándose diversas manifestaciones de discriminación que hemos estado escuchando en la mañana de hoy. La discriminación es, a mi juicio, la consecuencia principal del proceso migratorio en los niños y a su vez deviene en la imposibilidad de esto en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. La diferenciación de los niños en migrantes y no migrantes o dentro de esta categoría en subcategorías como regularizados o no regularizados trae aparejada la vulneración de los derechos humanos básicos como el derecho a la educación y el derecho a la salud. El derecho a la educación y a la salud, como otros derechos prestacionales, fueron los primeros derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes. Desde una perspectiva de derecho constitucional, si recordamos las conocidas generaciones de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de tercera generación, podemos inteligir fácilmente que efectivamente con respecto a niños, niñas y adolescentes el proceso es inverso. Es decir, primeramente surgen los derechos civiles, es decir, los de segunda generación, y luego con la Convención de los Derechos del Niño es que tenemos o asoman los derechos civiles y políticos. Y esto está dado, a mi juicio, precisamente por el proceso de progresividad de los derechos que nace con la conocida Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Es decir, nótese en esta progresividad de los derechos desde una perspectiva constitucional cómo primeramente surgen los derechos naturales. Y si leemos el artículo 1 de este tratado internacional, podemos colegir que no todos los hombres nacen libres iguales, porque efectivamente los derechos de los niños en el siglo de las luces no estaban reconocidos. Por tanto, en este trabajo explico los efectos de la migración en el derecho a la identidad, teniendo en cuenta la historicidad de los derechos humanos, porque es precisamente este proceso histórico el que condiciona, a mi juicio, en una tercera generación de derechos, el surgimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El impacto de este proceso de especificación, y recuérdese, al decir del constitucionalista Norberto Bobbio, la existencia de 4 procesos fundamentales: de positivización, de generalización, de internacionalización y luego el proceso de especificación. En relación a los derechos del niño, este proceso no se hace esperar, como todos conocemos, en la comunidad internacional. Así tuvo lugar, en primer lugar, la Declaración de Ginebra de 1924, luego la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos
económicos, sociales y culturales, y finalmente y afortunadamente el convenio o la convención del cual estamos festejando su 25 aniversario, la Convención de los Derechos del Niño. Voy a pasar algunas diapos. Cuando tenemos en cuenta la perspectiva jurídica que enuncia la Convención sobre los Derechos del Niño, valoramos una transformación de aquel supraconcepto establecido en el siglo de las luces, es decir, la igualdad ante la ley cede paso a la igualdad en la ley. Varios son los autores que manejan la anterior afirmación de igualdad material. En doctrina foránea tenemos a Norberto Bobbio, Peces Barba, en Doctrina Nacional Villavey Armengol. Sin embargo, ninguno de estos autores ubica los derechos del niño dentro de la tercera generación de derechos. Nuestra opinión es que efectivamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes surgen en un tercer parto histórico. Dentro de los nuevos derechos que establece la Convención, justamente se encuentra el derecho a la identidad. Y la colega Patricia hablaba efectivamente de la vulneración de los derechos humanos de los niños y en particular del derecho a la identidad. Respecto a este conjunto de atributos, la migración despliega incidencia en cuanto a dos manifestaciones del derecho a la identidad. A juicio de esta ponente, se trata de la identidad de origen y la identidad cultural. Las personas que deciden trasladarse de su país de origen a otro con carácter temporal o definitivo experimentan evidentemente un cambio de entorno social. Esa nueva forma de relación de las personas con su hogar y con su país de origen define la migración voluntaria como el movimiento de personas o grupo de personas que se trasladan de su país por voluntad propia, fundamentalmente para mejorar condiciones de vida. Personas que en la generalidad de los casos no optan o no pueden emigrar acompañados de la totalidad de los miembros de la familia. Por tanto, se genera una separación de la familia o salida de la misma de su medio habitual que generalmente implica todo proceso migratorio. Nos recordará una autora cubana la posición de la familia como sujeto del proceso migratorio y destinataria de los efectos negativos de la migración. Evidentemente se trata de un evento altamente estresante y productor de posibles tensiones y pérdidas que el propio cambio implica en la cotidianidad, incluso cuando la situación pueda resultar beneficiosa por la satisfacción de las necesidades concretas que motivaron la migración. Esto significa que la familia, y en particular sus niños, niñas y adolescentes, lamentablemente son sujetos del proceso migratorio. Experimentan una situación de alta vulnerabilidad, es decir, un aumento de riesgo y la posibilidad de que sus derechos se vean dañados o afectados su integridad. En principio, la migración supone una relación costo-beneficio. No obstante, cuando la decisión de emigrar es adoptada por uno o ambos progenitores en el ejercicio de la patria potestad respecto a sus hijos, se anula la valoración costo-beneficio que pudieran realizar los niños, niñas y adolescentes sujetos a la patria potestad. La representación que la ley otorga a las personas menores de edad, una institución típica del derecho civil, pues anula por completo la voluntad de estos niños, niñas y adolescentes que efectivamente tal vez no es su decisión emigrar. Se vulneraría con ello el derecho a la identidad de origen previsto en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien la separación del niño del progenitor que queda atrás, unida a la de otros familiares de especial participación en la vida del mismo, es una cuestión de peso en el desarrollo psíquico, mayor escollo plantea su incursión en una nueva y desconocida sociedad lacerante de su identidad cultural. De lo anteriormente expuesto y a los efectos de sintetizar la ponencia, los efectos de la migración en el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, a juicio de esta autora o de esta ponente, puede desdoblarse en dos cuestiones fundamentales: la vulneración de la identidad de origen y la lesión al derecho a la identidad cultural. La primera genera la separación familiar, la separación de parejas y amistades, la resocialización, sentimientos de añoranza, frustración y pertinencia, que ya hemos estado hablando de ello. La pérdida por idiomas en el segundo
supuesto y pautas del lenguaje, sustracción de manifestaciones sociales, intelectuales y científicas. ¿Cómo ponderar entonces, brevemente, en 2 minutos, el interés superior del niño, el derecho del niño a vivir en familia y los avatares que implican todo proceso migratorio? Proteger el interés superior del niño, diría el ilustre y amigo Carlos Villagrasa, que es la satisfacción de sus derechos, pero no los derechos desde una perspectiva en abstracto, sino los derechos en concreto, es decir, en las distintas instituciones jurídicas familiares en las que se podía valorar la vulneración de estos derechos. Justamente, a mi juicio, la migración es un contexto donde quizás este interés superior del niño no logra materializarse. Por tanto, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cómo conciliar la representación legal que implica la autorización de padres y tutores a este efecto migratorio con la capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes en los procesos migratorios? ¿Dónde queda el interés superior del niño que no desea ser sujeto del proceso migratorio y la representación que sus padres ostentan sobre él anula su voluntad de no inmigrar? Para esbozar el anterior interrogante, considero pertinente esbozar la identificación de 3 conceptos: interés superior, representación legal y capacidad progresiva. Voy directo a las conclusiones. A modo de conclusiones, podemos plantear que los efectos de la migración en el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes devienen en una inadecuada protección de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia en los extremos siguientes. En primer lugar, la lesión al derecho a la identidad cultural y, en segundo lugar, la vulneración al derecho a la identidad de origen. La sustitución de la voluntad que comporta la representación legal debe quedar desplazada por instituciones de asistencia que reconozcan a los hijos menores la adquisición de autonomía progresiva para decidir sus asuntos personales. El enfoque de derechos humanos que hoy ponderamos ha de desatar los nudos gordianos que plantea la relación migración y derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. Sin dudas, es esta una cuestión de justicia todavía insoluble en la víspera del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas gracias. Bueno, Namechmachiliko, Namochtintzi, Nehuanotoca María del Carmen Cruz Ramírez, Nihuitzin Altepetl, Los Reyes Iztacoatla, de Inocalaca Xochitla, de Hidalgo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es María del Carmen Cruz Ramírez y soy originaria de la comunidad de Los Reyes, Iztacoatlán, municipio de Acasochitlán, estado de Hidalgo. Y es un gusto estar aquí presentando la migración infantil. Para mí, ¿qué es la migración infantil? La migración infantil es cuando un niño o una niña se va fuera de su contexto para vivir otras experiencias. La mayoría de las veces es forzada. Para mí puede ser positiva y negativa. Es positiva porque puede ayudar a salir adelante en cuestiones educativas, ya que puede ser más, pues de la manera económica, puede alcanzar un nivel mayor de estudio, porque los padres o madres buscan empleos para salir adelante con sus hijos e hijas. Y negativa, ya que en el transcurso del viaje pueden sufrir violaciones, pueden ser víctimas de trata infantil, pueden correr el riesgo de hasta morir. Ejemplos de por qué es positiva. En mi comunidad hay una persona que se llama Juan y es muy apegada a la familia en la que yo pertenezco. Juan migró a los 9 años al extranjero y cuando él nos platicaba la historia de él, de que todo lo que tenía que sufrir para llegar al extranjero y salir adelante, pues él fue porque su familia estaba ahí. Y él decía que, ya que sus padres habían emigrado, él decía que él quería salir adelante y quería ser alguien en la vida,
pero también contar con el apoyo y el amor de sus padres, ya que para un adolescente o un niño es muy importante el amor de los padres. Y él emigró y dice que sufrió muchas cosas terribles. Dice que en el transcurso del camino veía violaciones, veía que les quitaban las cosas a las personas que iban, y me da mucho gusto de que hoy Juan en la actualidad es un gran arquitecto, y pueden ser positivas, hay veces que pueden ser positivas las migraciones. ¿Por qué se da la migración infantil? Bueno, la migración infantil se puede dar para buscar mejores oportunidades de vida, para evitar matrimonios forzosos, como en las comunidades. Hay veces que te forzan al matrimonio cuando tú no estás de acuerdo, y es un derecho a elegir casarme con esa persona o no. Y en las comunidades los derechos son muy pisoteados y no se respetan en lo más mínimo. Para escapar de la violencia familiar, en ocasiones los padres nos quieren educar a golpes, porque dicen, a mí me educaron así y yo soy un hombre de bien en la actualidad, entonces tú también tienes que pasar por ese proceso. Cuando no, la mejor manera de salir adelante es con el apoyo y el amor de los padres. Porque en el Estado, y también porque en el Estado no los protegen o buscan nuevas oportunidades fuera de su contexto. ¿A qué están expuestos los niños y las niñas migrantes? A trabajos forzados y con un salario muy bajo, a condiciones precarias de vida, a trata infantil, a tráfico de órganos, violencias sexuales, trabajos domésticos. Es lo que estamos expuestos la mayoría de los migrantes, ya que pues no hay leyes, o sí hay, pero no hacemos que se cumplan. Entonces hay que tratar de que esas leyes que están estipuladas se cumplan. Posibles soluciones para evitar la migración infantil. Bueno, yo al principio de mi presentación, cuando lo estábamos haciendo, yo había puesto la pregunta, ¿qué hacemos para evitar la migración infantil? Y en realidad no hacemos nada. Estamos así como que de wow, ellos están aquí y ya, se acabó. Y entonces hay que buscar posibles soluciones. En mi humilde opinión, las niñas y los niños queremos hacer algo para que ya no haya más migración y los niños ya no sufran más. Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones, o en la gran mayoría, no nos apoyan. Piensan que nosotros no valemos cuando sí lo valemos, o nos ignoran, simplemente. Buscar espacios recreativos para niños y niñas que han sido abandonadas por sus padres migrantes. Sería una buena opción porque en algunas ocasiones los padres dejan a sus hijos aquí en México, por decirlo así, y se van al extranjero, y los padres quieren llevarse a la fuerza a sus hijos cuando ellos no quieren ir. Entonces buscar espacios recreativos o hacer espacios recreativos para que ellos vayan viendo qué es lo que puede suceder si migran ilegalmente o a qué están expuestos. También dar pláticas sobre los riesgos de la migración ilegal, porque en muchas ocasiones decimos, yo inmigro, pero no sé a qué estoy expuesta. Puede estar expuesta a miles de cosas que yo no sabré. Repartir trípticos de información sería igual una buena opción, aunque también no podría funcionar, porque en ocasiones las personas, o todos en la gran mayoría, te dan un folleto y lo ven la contraportada o la portada y dicen, ya no me gusta, y a la basura. Que se obligue el cumplimiento de la ley para promover que si van a migrar, que sea legalmente, para evitar mayores riesgos. Y más que nosotros, pues la mayoría de los niños viajan solos, y eso no está padre, porque vemos en la televisión que a los niños los tratan como si fueran delincuentes, los tienen en cárceles o así, y eso no está padre para nosotros los niños que no vivimos eso, porque decimos, yo podría estar ahí, pero no lo estoy. Y hay que tratar de cambiar todo eso, porque, pues, como les vuelvo a repetir, no está padre que sufran ellos ni tampoco nosotros.
y hay que hacer un cambio. Y hice una pequeña frase que dice así: y esto es, dinos a una infancia migratoria, dinos a la infancia migratoria. Y así, porque no está padre que los niños migren solitos y hay que tratar de que las leyes se cumplan. Gracias.